Reporte 100. En plenas fiestas patrias, Ovidio Guzmán López el Ratón, hijo del Chapo Guzmán, y famoso por poner en jaque al gobierno mexicano para que lo dejara escapar en el 2019 en el Culiacanazo, fue extraditado a Estados Unidos. Fue extraditado a Estados Unidos el viernes justamente. Óscar Valderas, periodista especializado en temas de seguridad, está con nosotros esta mañana. Óscar, gracias por tomar esta llamada. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, buenos días, qué gusto saludarte. ¿Es literal esto que un alto exfuncionario de la DEA le deseó a Ovidio Guzmán de que se reencontrara con su padre? ¿Es literal que puede ocurrir? Mira, yo creo que es una declaración evidentemente tuitera, sí, hecha para generar los likes que esta persona busca. Yo te diría sí y no. Es decir, el reencuentro familiar, digamos, con un abrazo físico que se puedan dar, lo veo muy complicado. Las condiciones de reclusión del Chapo Guzmán justamente son muy duras, porque entre las medidas, incluso criticadas por la ONU, es ese aislamiento extremo. No puede tener contacto con personas, ni siquiera con los celadores. Pero sí es posible que Ovidio Guzmán siga los pasos de su padre en el sentido de que pueda ser condenado a una cadena perpetua. Los cargos que enfrenta Ovidio Guzmán en Estados Unidos, que son 11 cargos criminales, todos relacionados con tráfico de drogas, principalmente el fentanilo, que es el que más le preocupa a Estados Unidos, y lavado de dinero por pertenecer a la facción de los Chapitos del cártel de Sinaloa, sí lo ponen en una situación muy complicada que podría concluir para él en una prisión vitalicia. Ahora, Ovidio Guzmán es un adulto joven, tiene 33 años, no es un viejo capo de narcotráfico, pero que además él ha crecido en una especie de cuna de oro. Es una generación de narcojuniors que han tenido una vida bastante acomodada. Ovidio Guzmán, pues incluso iba a una escuela de los Legionarios de Cristo en el sur de la Ciudad de México, digamos, y el presidente FIFI. Él crece, además, siendo muy niño, vive en Los Pedregales, que es una colonia en la Ciudad de México, que de pura gente rica, y siempre ha tenido una vida muy acomodada. Dudo mucho que alguien como él, con estos antecedentes, y además, lo que sabemos por sus abogados, que padece depresión, ansiedad, gastritis, porque es muy nervioso, vaya a resistir los embates del sistema de justicia. Es muy probable, es altamente probable, que se le ofrezca algún trato, que pueda contar lo que conoce de la estructura que tiene tan preocupado Estados Unidos, que es la de sus 3 hermanos que continúan en libertad, los Chapitos, y pueda entonces acogerse a un sistema de protección, de testigos, de cooperantes, y esto podría hacerlo negociar mejores condiciones de reclusión, que se mantenga, por ejemplo, en la cárcel en la que está en este momento en Chicago, que es el Centro Correccional Metropolitano en Chicago, Illinois, que es una cárcel de mediana seguridad. No va a estar en condiciones tan duras como las de su padre. Sí. Y creo que esto me parece lo más interesante que viene en la siguiente etapa de la historia de Ovidio Guzmán. Sí. Y cederá ante la presión, se convertirá en cooperante y podría incluso hablar contra sus propios hermanos, o se aguantará y entonces buscará incluir un juicio de que muy probablemente lo ponga en prisión largo tiempo. ¿Su madrastra salió también recientemente? Sí, 2 días antes, Emma Coronel había sido liberada en California después de una estancia en una prisión en Texas. Y bueno, pues Emma Coronel tiene 4 años más de libertad supervisada, lo que aquí en México le llamamos como una especie de libertad condicional. Pero es interesante el apunte que hace Juan Carlos, porque pues sale Emma, pero entra Ovidio. Exacto. Óscar, el mismo abogado de su papá lo representa. Sí, fíjate que hay elementos muy interesantes en la historia que nos hacen pensar que Ovidio está siguiendo los pasos del padre. Veremos si lo sigue hasta una sentencia de cadena perpetua. Pero, por ejemplo, la aeronave de la Fiscalía General de la República, en la que agentes de Interpol se llevan a Ovidio del altiplano, aquí en el Estado de México, hasta Chicago, Illinois, es la misma aeronave que llevó al Chapo Guzmán también hacia Estados Unidos.
y es el mismo equipo jurídico el que tiene Ovidio, que el que tuvo su padre, que intentaron pues, rescatar de algo que era casi inevitable, ¿no? El castigo más duro por parte del tío Sam. Yo no creo que por más gran equipo jurídico que tenga Ovidio y por más que contrate abogados que conocen muy bien los recovecos del sistema judicial estadounidense y cómo se maneja el narcotráfico, el crimen organizado en México, no creo que Ovidio pueda escapar a lo que parece su destino final. Estados Unidos va a lanzar toda su mano dura contra el hijo del Chapo Guzmán como una forma de hacer más presión todavía a los chapitos e intentar detener pues este flujo importantísimo de fentanilo hacia su. Ahora, ayúdanos a entender, Oscar, ¿por qué fue tan rápida la extradición? Mira, la extradición ocurre en un contexto, Ovidio apenas pasa 252 días preso en México antes de que se lo lleven a Estados Unidos, y ocurre en un contexto de mucha presión al gobierno mexicano para que ya empiece a dar los golpes necesarios contra los chapitos. No hay que olvidar que 2 semanas antes la DEA modifica su lista de las personas más buscadas. En medio se dijo que habían eliminado como los buscados al Mencho y otros liderazgos criminales que no son de los chapitos. Esto no es cierto, es más bien simplemente se amplió la lista, y en esta ampliación aparecieron 10 nuevos nombres de objetivos territoriales para Estados Unidos. 8 de 10 son mexicanos, integrantes de los chapitos, y los 2 restantes son ciudadanos chinos que son presuntamente operadores de narcotráfico, quienes también tendrían sociedad con los chapitos en Sinaloa. Así que 10 de 10 prácticamente, y el gobierno de Estados Unidos ha hecho una presión importante porque se está acabando ya esta administración del presidente López Obrador y no han visto los resultados deseados. Entonces me parece que en este estilo ya afloja, hubo que acelerar, hubo que darle mucha más, meter el acelerador a que Ovidio pudiera ya estar en Estados Unidos. Es interesante porque además no es la misma premura con la que tuvo Estados Unidos con el caso del Chapo. Ovidio pasó 252 días preso en México antes de ser extraditado, y el Chapo pasó 378 días a partir de su última captura. Es decir, hubo más prisa por tener al Chapito que al propio Chapo. Y creo que se habla de la prisa que tiene ya no solamente las agencias de inteligencia como la FBI, la DEA, la CIA, la propia oficina de patrullas fronterizas, sino también el gobierno de Joe Biden, que no hay que olvidar, el siguiente año también se renueva presidencia en Estados Unidos, y el presidente Biden ha sido acusado por parte de los republicanos de tener una mano muy laxa contra los cárteles mexicanos. El presidente Biden necesita detenciones, extradiciones como esta, y además juzgarlo rápidamente o darle de una vez protección, pero armando un caso más grande con Ovidio como un cooperante, para que entonces pueda demostrarle a sus enemigos electorales, a los republicanos, que no es el tipo blandengue que dicen, y que él puede castigar a los chapitos, a los responsables de la crisis de fentanilo, con mucha decisión. Pero eso, claro, es un proceso que tiene que tomar tiempo, y que tiene que tomar tiempo en Estados Unidos, así que se apure la llegada de Ovidio, me parece, para que la extradición funcione como lo que siempre ha funcionado, que son medallas políticas. Porque más allá de la extradición, pues el que Ovidio esté en el altiplano, ofrece una correccional de Chicago, hace muy poco por la paz aquí en México. La violencia que iba a continuar, el cártel de Sinaloa va a seguir, la estructura de los chapitos puede continuar, digamos, es un auto al que se le ponchó una llanta, pero tiene 3 más que pueden continuar corriendo por la carretera. Realmente es una decisión política, pero no veo que vaya a afectar o que nos vaya a hacer un país más seguro que Ovidio esté en Estados Unidos. Oscar, ¿se esperan reacciones acá en México, en Sonora, en Sinaloa? ¿Se esperan reacciones de parte del cártel? Mira, lo que me han comentado mis fuentes, al menos las que pude tocar base la noche del 15 de septiembre en Sinaloa, es que sí, había mucho temor de que pudiera haber reacciones, especialmente en un día tan complicado para la seguridad pública como es el 15 de septiembre, pues es una fecha en la que las familias mexicanas salen a las calles. Y bueno, tenemos el terrible antecedente de los granadazos en Morelia, Michoacán, del 15 de septiembre de 2008. Pero bueno, no hubo una reacción violenta por parte del cártel.
tampoco se han registrado hasta el momento en zonas donde el cártel de Sinaloa y los Chapitos tienen mucha incidencia, como tú comentas, pues Durango, Chihuahua, Colima, toda esta región del Pacífico. Sin embargo, no han bajado la alerta. Sé que la Guardia Nacional sigue bastante preocupada y atenta a lo que pueda suceder, pero yo veo difícil que vaya ya a ser una reacción como la que vimos en el Culiacaná, en la cual había el riesgo de que población civil no relacionada con el crimen organizado pudiera ser atacada. Me parece que en todo caso va a ser una especie de operación por parte de la facción de los Chapitos, tratar de ver qué se puede minimizar, qué personajes dentro de la criminalidad podrían tener algo que ver dentro de una eventual cooperación de Ovidio Guzmán y empezar tal vez a terminar con algunos cabos sueltos. Yo veo más bien que hay un movimiento al interior del crimen organizado, pero no veo que se extienda, por fortuna, hacia civiles no relacionados con actividades ilícitas. Pero bueno, habrá que ver. De hecho, evidentemente, uno puede esperar y pensar que así va a suceder, y uno desea que no vaya a haber un estallido de violencia, pero bueno, la agenda del crimen organizado es una agenda que no entiende a veces ni siquiera de razones. Óscar Valderas, ¿cómo seguimos tu cobertura periodística? Querido Juan Carlos, en Twitter podemos continuar la conversación en @OscarValme. Muchas gracias, Óscar, como siempre. Un abrazo, mano, que tengas buen día. Igualmente. Reporte 100.